La intercesión profética está hablando de los diseños del Padre. En esta noche quisiera hablarle no solo de la intercesión profética, sino de la oración sacerdotal, la intercesión sacerdotal. Hay dos clases de intercesiones, la intercesión profética y la intercesión sacerdotal. Recuerden que nosotros hemos sido llamados por el Señor como reyes y sacerdotes. Por tanto, si somos sacerdotes, pues también tenemos la función de orar como sacerdotes. La función de un sacerdote es ponerse delante del Señor en favor del pueblo. La intercesión sacerdotal está basada en la necesidad de orar por los gobernantes, orar por nuestros pastores, orar por todas las necesidades del día a día, por nuestros hijos, por nuestras familias, por la salud. Recuerden que el Señor Jesucristo como Él es sacerdote, Él también intercede como sacerdote. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, pero también es intercesor profético porque es rey. Como sacerdote clama o intercede por nosotros. Como rey da órdenes y hasta el mismo diablo tiene que obedecerle. Nosotros también tenemos esas dos unciones, la unción de rey y la unción sacerdotal, porque nosotros somos sacerdotes también, según dice Apocalipsis 1:6, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así es de que esas dos unciones que habían y que hay en el Señor Jesucristo también están en nosotros. La unción de sacerdote y la unción de reyes. Acuérdese que la palabra muy clara dice en Apocalipsis 1:6, ojalá se la aprendan, se la graben, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Padre. Así es de que usted es un rey y es un sacerdote, tiene esas dos funciones. Nosotros para poder ser intercesores proféticos tenemos también que tener la identidad, saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, para poder ser intercesores proféticos. Pero también somos intercesores sacerdotales, porque tenemos esas dos funciones, tenemos esos dos mantos, por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Como sacerdote, nuestra función es interceder por la nación de Israel, según dice Salmos 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén. Nosotros como sacerdotes debemos estar orando todos los días por la nación de Israel. Recuérdense que hay promesas de bendiciones si oramos por la nación de Israel. Dice el Señor que bendice a los que bendicen esa nación, pero maldice a los que la maldicen, porque nosotros a veces decimos que somos sacerdotes y no oramos ni siquiera por nuestros hijos. Un sacerdote, ¿cuál es la función de un sacerdote? Orar, interceder, ponerse delante de la presencia del Señor por alguien o por algo. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, para salvación. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo oraba por la salvación de Israel, de la nación de Israel. Entonces nosotros, si nos llamamos sacerdotes, nosotros debemos orar por la nación de Israel. Es nuestra... Bueno, Dios no obliga a nadie, pero es una de las funciones si nos llamamos sacerdotes. Filipenses 1:19 dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Así es de que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces estamos viendo que la iglesia, de hecho de los apóstoles, la iglesia primitiva, la primera, se fundamentaba en la oración sacerdotal. Ese era el pilar principal, ese era el fundamento principal, la oración en todo tiempo. En todo tiempo ellos oraban. Colosenses 4:12 dice,
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Sean los discípulos, los apóstoles, los profetas. Ellos eran hombres y mujeres de oración. Lastimosamente, en estos tiempos la oración ya casi ni en la iglesia se ve, solamente cuando vamos a los ayunos. Pero el fundamento de la iglesia de Jesucristo es la oración. Y estamos hablando de la intercesión profética, pero también estoy hablando hoy de la oración sacerdotal, la que nosotros generalmente hacemos. Cuando estamos orando por finanzas, estamos orando por salud, estamos orando, entonces esa es una oración sacerdotal, porque nosotros fuimos llamados como sacerdotes por el Señor Jesucristo. Sería bueno que cuando estemos ya así dándoles el tema, ustedes lleguen con la agenda, lleguen con la Biblia y tomen nota, escriban, porque por eso se llama escuela. Esto no es un culto, esto no es un ayuno ni una vigilia, es una escuela, y escuela significa enseñanza. El Señor me ha motivado para dar esta escuela y enseñarles, porque del 2020 al 2030 hay una década. Y vienen cosas nuevas, vienen tremendas situaciones que nosotros debemos estar preparados para lo que se viene. Viene un cambio en absolutamente todo. Y se habló que del 2020 al 2030, este tiempo se habló de mucha bendición, sí va a haber mucha bendición. Pero el Señor también nos va a demandar también mucho compromiso, nos va a demandar mucha oración, nos va a demandar que tomemos las cosas muy en serio, nos va a demandar que lo coloquemos en el primer lugar, nos va a demandar que seamos de una sola pieza. Tenemos que volver a las sendas antiguas como era la iglesia primitiva. Entonces sí ve que ellos eran de mucho ayuno, de mucha oración, ya ese tiempecito ahí de que vamos a ver si puedo, vamos a ver si me queda tiempo. No, ese tiempo ya se terminó, ya el Señor nos va a empezar a demandar cosas importantes, y como viene un nuevo ciclo, viene un nuevo tiempo, viene una nueva temporada, vienen muchas bendiciones, pero la verdad que viene de comprometernos mucho. El Señor nos está demandando mucho compromiso. Yo sé que esto que estamos pasando, eso va a pasar rápido, y viene la temporada en que nosotros debemos hacer el compromiso con el Señor, pero de verdad. Ya el Señor no quiere más pañitos de agua tibia, ya el Señor quiere es que verdaderamente nosotros hagamos un compromiso con Él. Entonces yo creería que quedó claro cuál es la oración sacerdotal, porque también somos sacerdotes. O sea, recuerda que nosotros, el Señor nos llamó como sacerdotes. Como sacerdotes debemos clamar. El Señor como sacerdote, Él intercedía como sacerdote, pero como rey daba órdenes. Y nosotros también tenemos esas dos funciones, no se les olvide, le estoy hablando de diseño de reino. Entonces vamos a mirar ahora, vamos a seguir mirando la oración profética o la intercesión profética. La oración sacerdotal es ponerme delante del Señor a favor del pueblo, ¿sí? Es como un mediador, pero ya la oración o la intercesión profética ya es totalmente diferente, ya es declarar los diseños de Dios sobre la tierra. Ya es alinearme, es esperar lo que Dios plantar los diseños que Dios tiene escritos en la palabra. Así es de como dice Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que la función específica de la iglesia es orar.
es orar en todo tiempo, es orar por los santos, es orar por los gobernantes, es orar por los pastores, es orar por nuestros hijos, es orar por finanzas. La base principal de la iglesia del Señor es orar en todo tiempo. Tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a clamar, y mire que dice que con toda perseverancia y súplica, porque la oración es una súplica, es clamarle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Entre los 5 ministerios, no interesa cuál de los 5 ministerios encaja usted o cuál de los 5 ministerios el Señor le ha dado, pero lo principal, sea el ministerio que sea, es interceder. Tenemos que ser intercesores, y si somos intercesores proféticos, mucho mejor. Para que sean la voz de Dios a multitudes de gentes que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son luz, son la sal de la tierra. Y si nosotros estamos llenos de temores y más asustados que los del mundo, entonces, ¿qué estamos manifestando? ¿Qué es lo que estamos manifestando? ¿Cuál es la manifestación? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la autoridad que usted está demostrando? Cuando usted es un hombre, una mujer de luz, una mujer con poder, una mujer con autoridad que el Señor le ha dado. Imagínense, reyes y sacerdotes. Lo que Dios nos ha dado es demasiado grande. El Señor en este momento te dice: voy a guiarte y voy a despertar tu espíritu profético, porque el diseño que puse en ti se cumpla, para que sepas para qué has sido llamado en este tiempo. Los intercesores más poderosos que Dios está llamando en estos tiempos están en Latinoamérica, y tú eres uno de ellos. Mujer, tú eres una de ellas, y tú, varón, eres uno de ellos. Dios está buscando 2 clases de personas. Está buscando intercesores proféticos y está buscando adoradores proféticos. Y nosotros tenemos también esas 2 funciones, de intercesores proféticos y de adoradores proféticos. ¿Quién es un adorador profético? Es aquel que empieza a orar espontáneamente, que no nos debemos meter ni encasillar en una canción que todo el mundo está cantando. Lo estamos haciendo, sí, pero nosotros debemos de ser adoradores espontáneos, que de un momento a otro empecemos a decirle cosas tan lindas al Padre, cosas tan maravillosas al Señor, que bajemos la gloria, que preparemos la atmósfera, porque eso es lo que Dios está esperando de nosotros y lo que está llamando a que hagamos. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de los adoradores en el altar antes de la reunión? ¿Cuál es la función? La función es preparar la atmósfera. Así los profetas y los intercesores proféticos tenemos que preparar la atmósfera. Mire que hay algo muy importante que el Señor me ha estado hablando en estos días, porque yo soy una mujer de guerra espiritual y me gusta mucho la guerra espiritual. Pero el Señor me dijo: no los llamé como guerreros, porque para eso yo tengo un ejército de ángeles guerreros, con Miguel a la cabeza. Él es el líder. Yo los quiero como reyes sacerdotes, como adoradores proféticos y como intercesores proféticos. Esa es la función principal. Un intercesor profético tiene que conocer al enemigo. Tiene que saber con quién te estás enfrentando, y tiene que conocer cuál es el principado que está operando en el lugar donde vives. Tienes que saber cuál es el principado de la nación, del país, de la ciudad o del pueblo. Aún en el barrio hay un principado que está operando y que te está atacando, y tú no te has dado cuenta. Tú estás pasando desapercibido. Como ellos son territoriales, entonces ellos toman los territorios, toman los barrios, las ciudades, los países. Así es de que un intercesor profético tiene que conocer cuál es el principado que opera en el lugar donde tú vives. Yo quiero hacer esa pregunta en esta noche. ¿Sabes tú cuál es el principado que está operando en la ciudad donde estás o en el barrio donde estás?
Yo quiero dejarte esa pregunta y que te la hagas, que te preguntes si realmente eres un intercesor profético o solamente intercedes con la oración sacerdotal nada más. Pero ¿cuál es el concepto de intercesión profética? Yo lo voy a repetir todas las veces hasta que se lo aprendan. El concepto de intercesión profética es toda acción que legitima los diseños del Padre aquí en la tierra. Y esto solo los hijos legítimos de Dios tienen la autoridad para hacerlo. Tú eres un hijo legítimo del Padre y tú tienes ese poder y esa autoridad para establecer los diseños de Dios aquí en la tierra. Voy a hacer otra pregunta. Menos mal que como no estamos frente a frente, pues no es para avergonzar a nadie ni nada, sino que quiero que te empieces a mirar cómo estás. Esto te va a confrontar. Voy a hacer esta pregunta. ¿La relación de Abraham y Agar estaba en el plan de Dios? ¿Era diseño de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿La relación de Agar con Abraham estaba en el plan de Dios? ¿O era un antidiseño? Porque yo al estar hablando de los diseños del Padre, también voy a estar hablando de los diseños, de los antidiseños. ¿Qué es un antidiseño? Algo que no estaba en el plan ni en el propósito de Dios. A ver, ¿quién de las que están escribiendo? A ver, Jackie. A ver, mi Jackie, pastora. Hermano Javier. ¿Estaba en el plan? ¿O estaba en el plan? ¿O no? La relación de Agar con Abraham, ¿es un diseño de Dios o es un antidiseño? No estaba en el plan de Dios. No era el propósito de Dios. Esto se le ocurrió a Sara. A ella se le ocurrió esto porque pasaron los años, 20 años, y la promesa no se cumplía. Entonces ella le dijo al esposo, Dios dijo que nos iba a dar un hijo, pero mira que no. Eso, mi Jackie, así es, antidiseño. Y en la vida de nosotros también se viven esos antidiseños. Hay cosas que no son el plan ni el propósito de Dios y las estamos viviendo. Hasta el día de hoy está el problema en el Medio Oriente y el problema allá con ellos porque ese no era el plan de Dios. Los planes de Dios son buenos, son perfectos, son agradables. Entonces, hay cosas que no están en el plan de Dios. Mucho cuidado los que se quieren casar. Ojo, puede que no esté en el plan de Dios. ¿Le has preguntado a Dios cuál es su voluntad? Tenemos que preguntarle al Señor cuál es la perfecta voluntad de Él. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor o a orar, cuando nosotros tenemos esa oración de comunión con el Padre, lo que nosotros tenemos que ir a preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es mi ministerio? Porque a veces nos creemos tan súper espirituales que pensamos que tenemos los 5 ministerios. Y yo vuelvo y lo digo como lo dije una noche. No, solo tenemos un ministerio. El único que tenía los 5 ministerios era el Señor Jesucristo. Que en un momento dado usted puede ungir y Dios lo puede usar, sí. Sí, porque si Dios ve la necesidad de un pastor o ve la necesidad de dar una palabra de un maestro, Dios lo va a usar. Pero que tengamos los 5 ministerios, no, el único que tenía los 5 ministerios era el Señor Jesucristo, pero se quitó el manto, lo partió en 5 partes y a cada uno nos dio una. Así que nosotros tenemos que tener muy claro cuál de las 5 tengo yo. ¿Para qué fui llamado? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Entonces oramos, estamos hablando de la intercesión, de la oración, intercesión sacerdotal y de la oración de intercesión profética. Vamos a mirar entonces en la oración profética un ejemplo. Allá como ustedes son tan bibliocéntricos y tan aplicados, que eso sí tiene la iglesia y Manantial de Vida.
Aunque yo le estoy hablando a mucha gente, hay mucha gente de otras partes, de otras iglesias que se está conectando, pero yo quiero preguntarte, quiero comentarte esto. Cuando Josué peleaba mientras que Moisés le levantaban los brazos, cuando Moisés bajaba los brazos, Josué retrocedía en la batalla. Fue necesario que dos levantaran los brazos de Moisés y esto es intercesión profética. Este hombre estaba intercediendo proféticamente mientras el otro estaba peleando la buena batalla. Es necesario que nos unamos como intercesores proféticos y mientras que alguien haga una cosa, los otros cubrirlo y apoyarlo y ayudarlo. La oración intercesora proféticamente o la intercesión profética es una oración con revelación. Si ve que la otra intercesión no tiene mucha revelación, oramos por cosas del día a día, por las cosas pequeñas, porque una hermanita nos diga, hermana, ore por mí, estoy enferma, o es que perdí el empleo, entonces es como la oración sacerdotal. Pero la oración intercesora, profética, es la que tiene la revelación. Revelación quiere decir alumbrar o iluminar. Prepárese porque llegará un momento Kairos. Esto quiere decir que todo lo que el Padre había dicho para ti va a venir como en una explosión. Yo sé que muchos de nosotros tenemos promesas de parte de Dios, promesas grandes y promesas poderosas que nosotros todavía no hemos visto en nuestra vida, pero que definitivamente las vamos a ver porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es de que Él no se ha arrepentido de lo que le prometió ni se ha arrepentido de lo que le dijo. Si Dios lo dijo, Dios se lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Dios se lo cumple. Así es de que, iglesia, preparémonos. Las cosas que vienen son lo que ojo no vio ni oído yo. Esas son las cosas que Dios tiene para nosotros, cosas sobrenaturales. Una iglesia profética es una iglesia que tiene una revelación en un alto nivel. Si no hay revelación, no puede haber intercesión profética. Para tener intercesión profética necesitamos una revelación sobrenatural. Y eso solamente lo podemos conseguir con fe, lo podemos conseguir con ayuno, lo podemos conseguir con oración, esa intercesión profética. Es una intercesión que se sale de lo normal, de lo común. Es una intercesión que nos va a hacer ver cosas que normalmente no se van a ver. Pero nosotros lo vamos a ver porque el Señor nos ha dicho y nos ha prometido cosas muy grandes. Intercesión profética tiene que ver con darle órdenes a lo que está fuera de la armonía de Dios, para que todas las cosas se alineen al propósito de Dios. Todo tiene que ser alineado al propósito de Dios. La intercesión profética baja los diseños de Dios y los establece en la tierra. La intercesión profética tiene una profunda relación. Los que son intercesores proféticos deben tener una relación profunda con el Espíritu Santo, pues Él es el que nos lleva a toda verdad. Cuando el Padre habla, que está buscando a alguien, cuando el Padre habló, que estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha y no lo halló, la brecha es una división entre Dios y el hombre y la tierra. Esa era la brecha. Y solo el Señor Jesucristo pudo pararse en la brecha entre Dios y los hombres. Mire que nadie más pudo hacer eso. Solo el Señor Jesucristo. Cuando el Padre dice, busqué en la tierra a alguien que se parara, hiciera vallado, dice que no lo encontró. Pero el Señor Jesucristo dijo, aquí estoy yo. Él fue el que se paró en la brecha. Él fue el que nos acercó al Padre. Él fue el que hizo posible que volviéramos. Él fue el puente. Él fue el camino. La cruz fue el diseño que tenía el Padre. El Señor no tenía un plan B. El Señor tenía un solo plan, un solo propósito. Y en ese propósito estaba el Señor Jesucristo. Él fue el que vino a redimir. Nosotros a veces equivocadamente decimos, me cubro con la sangre de Cristo. No, yo creo que no necesitamos cubrirnos con la sangre de Cristo porque ya estamos redimidos. Ya el Señor pagó el precio. Ya nosotros estamos
plenos con el Señor. Lo que nosotros tenemos que saber es quiénes somos. Tenemos que saber cuál es nuestra identidad en el Señor. Cuando nosotros sepamos cuál es la identidad y cuando nosotros sepamos quién es el Padre para nosotros y quiénes somos nosotros, que no somos empleados, que no somos sirvientes, que no somos siervos, que somos hijos, y los hijos heredan. Los hijos tienen la autoridad aquí en la tierra. Mañana voy a estarles hablando por qué fue que David derribó y le ganó la batalla y destruyó y le cortó la cabeza al gigante. ¿Qué hizo? Que David venciera al gigante en el campo de batalla. Voy a darles un adelanto. Eso también es un diseño de Dios. Estoy hablando de los diseños del Padre. Y este hombre fue un guerrero de un nivel tan sobrenatural que es que él peleó con el gigante que tenía 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. O sea, 12 dedos en las manos y 12 en los pies. Era un antidiseño. Y entonces se enfrenta el diseño correcto de Dios, que era David, con el antidiseño. Y todo lo que es antidiseño será destruido. Todos los antidiseños serán destruidos. Dios estableció el matrimonio y los que viven en unión libre es un antidiseño. Ellos tienen que arreglar su vida con el Señor. Entonces, mañana vamos a hablar de eso. Creo que hasta aquí voy a dejar. Yo le voy a dar gracias al Padre. Son enseñanzas cortas, pero muy del Espíritu. Y le voy a dar gracias al Señor por ponerle ese querer como hacer y ese sentir de conectarse, de escuchar los diseños de Dios y también saber cuáles son los antidiseños. Declaramos que todo lo que no está en el orden correcto de Dios, que todo lo que no es el diseño de Dios queda destruido, queda anulado, queda sin poder, queda desautorizado. La enfermedad es un antidiseño. Dios no la creó, Dios no creó el cáncer, Dios no creó nada de eso. Eso son tinieblas y el Señor es luz. Entonces nosotros tenemos que romper todo eso porque tenemos el poder y la autoridad de parte del Señor. Así que todos esos antidiseños vamos a estarlos desautorizando y vamos a estar echando fuera todo lo que no está en el plan y en el propósito de Dios. Y que los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida se cumplan en la perfecta voluntad de Él. Así es de que te bendigo en esta noche. Desato el plan perfecto que Dios tiene en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio. Que todo lo que el enemigo quiera venir a poner que no viene de parte de Dios, ahora mismo lo desautorizamos, lo cancelamos y lo echamos fuera de nuestras vidas. Te declaro bendecido, prosperado y en victoria. Te declaro más que vencedor. Que todos esos gigantes que se nos quieran levantar en contra para dañar nuestro ministerio y para dañar nuestro matrimonio y para dañar nuestras familias, ahora mismo queda anulado y sin poder. Todo antidiseño, todo lo que no viene de Dios, tiende a desaparecer, tiende a dañarse. Que si quiere venir alguien a dañar tu vida, a dañar tu matrimonio, todo ese antidiseño, ahora mismo que lo anulamos. Y le pedimos al Señor que envíe sus ángeles para que peleen la batalla a nuestro favor. Tengamos mucho cuidado con eso de los ángeles, porque en estos últimos tiempos se está hablando de ángeles, que están hablando de ángeles que están mostrando cosas, de ángeles que están trayendo diseños, pero que son antidiseños y son ángeles caídos. Cancelamos y desautorizamos todo esto y yo declaro a la iglesia vencedora y victoriosa y que ningún antidiseño de ángeles que no fueron, que cayeron de la gracia de Dios. Eso lo desautorizamos en nuestras vidas. Y te declaro como hijo de Dios, te declaro como hija de Dios, que te vas a levantar en el diseño que Dios preparó para ti, porque en estos tiempos Dios te levantará y te va a levantar, como lo dije en la primera clase que di, como el árbol de pino, que se levanta erguido, que se levanta poderoso, que lanza esa fragancia.
El enemigo está buscándote por el olor, pero Dios cambiará tu fragancia. Dios cambia tu fragancia. Dios va a poner una fragancia de pinos, de manzanas. Dios va a cambiar esa fragancia donde cuando el enemigo te busque no te va a encontrar. Porque Dios está cambiando todos esos diseños del enemigo para su iglesia, para su pueblo. Todo esto queda anulado. Lo anulamos y lo desautorizamos. Te bendigo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y vamos es para adelante porque el Señor quiere que se levante un ejército de intercesores en el mundo entero. Y tú eres uno de ellos. Te bendigo en el nombre del Señor. Bendiciones.